Buenas tardes, ¿cómo están? Inicio una nueva transmisión aquí por TikTok. Vamos a continuar el tema de la mañana. Estamos hablando nosotros acerca de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de Dios como un Dios de todas las naciones. Estamos hablando de un Dios que se manifiesta a todos los pueblos. Estamos hablando de un Dios que no solamente es un Dios de Israel, que es Dios también de cada uno de nosotros. Por eso Él es Padre. Una de las cosas muy importantes que la Biblia me enseña a mí, que Dios es nuestro Padre. Por lo tanto, nosotros ya no estamos más en calidad de ser siervos. Un siervo no sabe lo que hace su Señor, dice el Maestro Jesús, pero el Hijo es constituido como heredero de la casa del Padre. Entonces cada uno de nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa herencia? La Biblia me dice claramente que la porción de mi herencia es Dios, y es una promesa dada esto al sacerdocio levítico, y posteriormente se traslada esa promesa a nosotros. ¿Por qué? Porque la promesa que Dios hizo en Abraham pasa a nosotros a través de justamente de la palabra que Dios dirigió a Abraham. Entonces, ¿qué le dice Dios a Abraham? Le dice: tú serás padre de muchas naciones. Entonces, Dios no es un Dios nacionalista. Dios es un Dios de todas las naciones. Entonces, cada uno de nosotros, por medio de la fe en ese Dios omnipotente, somos constituidos como hijos e hijas de Dios. Es así de sencillo. Entonces las personas que quieren dar vuelta a estas cosas diciendo: no, vos tenés que irte a mi iglesia para que vos recibas el Espíritu Santo, son unos reverendos mentirosos. No funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios fue dada a Abraham, y esa promesa no tiene ninguna relación con ningún tipo de religión. Cuando Abraham recibe la promesa, no era ni judío, ni estaba circuncidado tampoco. Así que no digan ustedes: ay, Abraham, el padre del pueblo judío. Mentira. Abraham es el padre de todas las naciones de la tierra, conforme a la promesa que Dios hizo en él. Y tienen que saber una cosa: ¿cómo nosotros accedemos a la promesa de Abraham? Nosotros accedemos a la promesa de Abraham por medio de la fe. Eso me enseña también la Biblia. Entonces, yo por medio de la fe soy capaz de arrebatar no solamente las promesas que Dios tiene para mí, sino también de arrebatar el poder de Dios, así como enseña Jesús en el pasaje de la mujer que sufría el flujo. Entonces, ¿yo cómo puedo arrebatar el poder de Dios? Puedo arrebatar el poder de Dios a través de la fe. Es todo lo que yo necesito. Esa mujer no estaba diciendo: yo voy a recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador. En ningún momento dijo. Ella quería ser curada. Ella quería ser sanada de su enfermedad. Eso es lo que ella quería. Eso es lo que estaba dentro de su corazón. No estaba en ningún momento de recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Entonces, para poder arrebatar el poder de Dios, yo necesariamente tengo que ser un hombre y una mujer de fe. Es todo lo que se necesita. Entonces, las personas que están diciendo que la fe es igual a la religión son unos reverendos mentirosos. No saben absolutamente nada acerca de lo que es la fe. Para poder yo entender lo que es la fe, yo tengo que ir a la Biblia. Primeramente, tengo que entender que la fe es un poder. ¿Cómo es que Abraham recibe la promesa? Por medio de la fe. Dios le constituye justo a Abraham por medio de ¿qué? Por medio de la fe. ¿Cómo Pedro logró caminar sobre el agua? Cuando él tuvo fe. Pero cuando él no tuvo fe, ¿qué sucedió? Se hundió. Entonces, si yo hago caso a las condiciones externas, vienen los vientos, viene de aquí de allá los vientos, escucho yo una noticia allá, ¿verdad? Que hay un tal caso, qué sé yo, de inseguridad, o un tal caso de enfermedad, o un tal caso de guerra allá, en Irak, en Irán, y estoy yo con eso en mi cabeza. Estoy haciendo caso a los vientos. Y por lo tanto, si yo hago caso a los vientos, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a hundir como Pedro. Y yo tengo que caminar directamente, atravesar justamente ese mar. Ese mar es justamente, dentro de los cuentos de hadas le llaman, ¿verdad? El mar de las posibilidades, le dicen.
Y justamente este escritor que, si no me equivoco, es Engel, que escribe justamente la historia sin fin. Ustedes conocen la película, pero ustedes tienen que leer el libro. Y él cuenta justamente de que existe un mar, y ese mar es verdadero. Y en la Biblia nosotros encontramos que Jesús inicia su ministerio en el mar. ¿Por qué? Porque el mar es símbolo primeramente de muerte. Número uno, yo tengo que aprender a atravesar el sendero de la muerte. Y nadie quiere eso, ¿verdad? Toda la gente está huyendo de la muerte. Sin embargo, yo tengo que aprender a cruzar el sendero de la muerte. ¿Cómo yo puedo acceder a eso? Por medio de la fe. Solamente la fe puede traspasar ese velo. Si ustedes no tienen fe, no van a poder conquistar a la muerte. La muerte se conquista por medio de la fe. Es así de sencillo. Bien. De sencillo les digo, ¿verdad? Pero es bastante complicado. Bien. Número uno, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? El ser humano, el Maestro Jesús dice que el ser humano no tiene fe. El ser humano no tiene fe. Entonces, ¿cómo es que yo puedo acceder a las promesas de Dios por medio de la fe? Yo puedo acceder a la fe por medio de algo que se llama Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el mismísimo Espíritu que te da vida. Si yo no entiendo de que mi espíritu no es en realidad mi espíritu, de que yo no soy mío, yo no soy mío, cada uno de ustedes no son suyos. Ustedes dicen, yo voy a hacer mi vida, yo hago lo que quiero, yo pienso lo que quiero, este es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Mentira del diablo. ¿Por qué? Porque ustedes no crearon ni un dedito, ustedes no fueron capaces de crear ni un dedito, ni un tipo de molécula, esa molécula que genera la energía que une los átomos que están ustedes en su propio cuerpo. Ustedes no crearon eso, gente. Ustedes no son capaces de crear ni una cosa que haya en su cuerpo, ni ojo, ni oreja, ni oído. La capacidad de oír tampoco pueden crear ustedes. La capacidad de ver tampoco pueden crear ustedes. Si yo me voy a un médico, tengo yo dificultad de visión, el médico lo único que te pone es un paliativo. Siempre el médico te va a dar un paliativo. ¿Para qué? Para que vos puedas acelerar el proceso de sanación o de curación. Pero el proceso de sanación y de curación está dentro de la esencia del hombre. Y esa esencia se llama la divina presencia de Dios. Yo soy, que es el Cristo interno y es el único que da la verdadera sanación y la verdadera curación. ¿Me entienden? Pero ustedes no pueden acceder a esa presencia si ustedes no se acercan con fe. Y la Biblia me dice claramente eso, que a Dios le agrada a la gente de fe. ¿Y dónde voy a encontrar eso? Si vamos nosotros a Hebreos, capítulo 11, para que ustedes se den cuenta de que es un poder, no es una creencia. Por eso es que dentro de la religión estas cosas no se enseñan, ¿verdad? Dice aquí, vamos a mirar lo que dice ahí en Hebreos capítulo 11 versículo 1 en adelante. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿la fe en qué se sustenta? ¿Se sustenta en cosas visibles o en cosas invisibles? Y si la Biblia te está diciendo a vos que se sustenta en cosas invisibles, ¿por qué entonces vos estás yendo a una religión? Y no solamente eso, estás asumiendo de que tu religión es verdadera. Pregunto, si la Biblia te está diciendo claramente que la fe se sustenta en cosas que no se ven. ¿Se dan cuenta ustedes? Realmente, les vuelvo yo a repetir a ustedes como dice San Pablo. Dice él, ¿será que realmente Cristo vino a morar en ustedes o a quién ustedes le recibieron? Examínense ustedes para ver si es que ustedes están realmente en la fe. Esa es la fe. Si ustedes no tienen esa fe interna dentro de ustedes y están asumiendo ustedes creencias del exterior,
entonces ustedes están obedeciendo a un amo cruel y ajeno. Y si ustedes están obedeciendo a otro amo cruel y ajeno, ¿ustedes creen que ustedes así están obedeciendo ustedes la voz de Dios o al Espíritu de Dios? Ustedes no pueden obedecer a Dios de esa manera. Y la Biblia me enseña eso y les voy a mostrar. Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, no es por la Biblia. En el principio de todo no estaba en ningún momento, dice, en el principio de todo estaba yo, Biblia. Dice claramente la Biblia, en el principio de todo estaba el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, es el Espíritu. Si yo realmente quiero tener poder dentro de mi oración, pues bien, yo tengo que convertirme en una persona espiritual, porque Dios es espíritu, y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Ese verbo es espiritual, no tiene ninguna relación con algo que se ve, es una cosa invisible. ¿Entienden? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces la palabra de Dios no es algo que se pueda ver y que se pueda leer. Gente, dejen ustedes de repetir el error de San Dámaso. No porque sea un santo de la Iglesia Católica significa que él tenía la razón y que esto que ustedes están teniendo acá, que están leyendo acá, es palabra de Dios. No, lo que ustedes están teniendo acá es un testimonio recibido por San Pablo. Ese testimonio nos tiene que servir a nosotros como una guía, como un instructivo, es un manual de instrucción. Cómo yo puedo acceder o cómo puedo yo llegar a esa palabra, pero no te va a decir jamás qué es esa palabra. Ni tampoco te va a decir quién es esa palabra, y tampoco te va a enseñar a cómo identificar esa palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu, y lo que es espíritu comúnmente el ser humano no recibe, rechaza. ¿Por qué? Porque no se ajusta al patrón, al esquema mental que toda la gente tiene. La gente tiene que la Biblia es la palabra de Dios. Mentira. Para eso yo tengo que conocer lo que dice acá. Si yo conozco verdaderamente lo que dice acá, voy a entender perfectamente en qué consiste la palabra de Dios y quién es la palabra de Dios. ¿Entienden? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios no se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es un poder, no es un artículo religioso, es un poder. Vos tenés que creer que Dios existe. Si vos no crees que Dios existe, entonces no sos agradable a los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo se te va a manifestar cualquier tipo de milagro? ¿Cómo se va a manifestar el milagro que vos estás pidiendo, o las cosas que vos estás pidiendo o en oración, si vos no tenés fe? Primeramente tenés que tener fe, y esa fe se desarrolla, es como un músculo, decía el pastor Emilio Abreu, que en paz descanse. Siempre me acuerdo de él, porque era un extraordinario instructor, un extraordinario maestro. Tuvo también sus errores como cualquier persona humana, pero lo que se refiere a lo que es la fe, él decía también, y la misma cosa, la fe es un músculo que yo tengo que desarrollar día a día. Si ustedes no desarrollan esa fe entonces dentro de ustedes permanece dormida, y es lo que sucede con Ciro antes de ser despertado.
¿Qué sucedió con Ciro antes de ser despertado? No conocía realmente lo que es la presencia de Dios, pero cuando el Espíritu de Dios despertó en él, vino a él ese llamamiento interno, porque es un llamamiento interno que no procede de ningún hombre, procede del Espíritu de Dios, y todo lo que es Espíritu de Dios es verdad. ¿Dónde entonces yo voy a encontrar la mentira? La mentira solamente yo voy a encontrar yo en el exterior. La mentira te hace creer que la realidad externa es el mundo objetivo. Mientras vos más vas hacia el exterior, entonces vas a encontrar de que tu problema es real, de que tu enfermedad es real, de que tu problema económico es real, de que todas las cosas que vos ves en el mundo es real, cuando Cristo ya venció al mundo. ¿Están entendiendo ustedes? Piensen un poquito, ¿ustedes están obedeciendo verdaderamente a la verdad o están ustedes siguiendo la corriente del mundo? Por eso es que vuelvo yo a enfocar a cada uno de ustedes en el espíritu. Tienen que enfocarse ustedes en el espíritu, en el ser interno. Esa es la verdad. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. La fe tiene que sustentarse en el poder de Dios. Si tu fe no se sustenta en el poder de Dios, entonces no es fe. Es solamente creencia. Tu fe tiene que sustentarse en el poder de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Cómo vino entonces la revelación a Noé? Vino por medio de la fe, dice. Claramente dice acá, dice que vino por la fe, dice. Él tenía fe en Dios y por ese motivo es que recibió ese mensaje, recibió ese pensamiento de que el mundo iba a ser destruido. Y por esa fe es que justamente él preparó el arca, cuando toda la gente le decía que estaba loco, que aún no se veía. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por eso que San Pablo que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque la fe tiene ese poder. Es un poder. Y ese poder a mí me da, ¿para qué? Para poder yo realizar la salvación. Yo tengo que realizar la salvación. No es una cosa que solamente fue dada y ya. No, tengo que yo realizar. Eso se tiene que volver patente en mi vida. Si no se vuelve eso patente en mi vida, entonces no es salvación, gente. Por eso es que yo tengo que traer de lo invisible, tengo que traer yo lo invisible hacia lo visible. Se tiene que manifestar. La fe, dice, por la fe, y continúa diciendo, dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La justicia de Dios es la salvación. Es la salvación, y cada uno somos nosotros constituidos en justos por medio de la fe. No es por medio de la que la gente dice. La gente te va a decir: vos no sos hijo de Dios, vos no recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, cuando la Biblia te dice claramente que el mundo le recibió. El mundo le recibió, dice. Mejor dicho, el mundo le creyó, pero no le recibió. Al revés, el mundo le creyó, pero no le recibió. Y la vez pasada les dije, yo le hablé acerca de Tyndall, ¿verdad? ¿Qué hizo Tyndall? Él era un investigador acerca de los fenómenos paranormales. Pero ¿qué pasa? Él decía: nosotros vemos las mesas giratorias, las mesas que giran. Sin embargo, conocemos de que existe una fuerza, pero no podemos nosotros creer en ella. No podemos nosotros creer en ella. No podemos nosotros aceptar eso. No pueden ser ustedes de esa manera. Y es justamente lo que dice San Pablo. San Pablo dice: el mundo le creyó. Cristo fue creído en el mundo. Ese es uno de los dogmas de la fe. Cristo fue creído en el mundo, pero San Juan dice que el mundo no le recibió. Entonces eso es lo que pasa. Cuando ustedes ven alrededor de ustedes y dicen: si Cristo en realidad fuera el Mesías, eso dicen los judíos,
Los judíos del moderno dicen, si Cristo Jesús fuese el Mesías, entonces hubiera él acabado con el mundo. No, gente, porque esa no es responsabilidad del Mesías. La responsabilidad del Mesías no es venir a salvarte a vos de tu propia maldad. No es así. Vos tenés que limpiar tu porquería. Lo que el Mesías viene a hacer es primeramente a dar una instrucción. Te da una instrucción, te da un arma. Por eso el Maestro Jesús que dice él una cosa muy importante. Dice él que él vino a traer, ¿qué cosa? Espada. ¿Y para qué es la espada? ¿Para qué es la espada? Les pregunto a ustedes. La espada es para combatir. Y tenemos que nosotros entrar en esa batalla. Si ustedes no combaten, ustedes, como dice San Pablo, esa es la batalla de la fe. Ustedes no pueden decir, yo recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y por gracia soy salvo. No, la gracia, primeramente tenés que vos mantenerla. Número 2, vas a caer. La Biblia dice que sí vas a caer. No dice en ningún momento que vos no vas a caer porque vos estás en la gracia. La Biblia dice que vas a caer, vas a errar, vas a pecar, pero tenés que volver a levantarte. Tenés que levantarte. De eso me enseña a mí. Eso me enseña. La vida de San Pablo enseña eso. La vida de San Pablo es la vida de los errores. Miren lo que sucedió con él. Primeramente, ¿qué sucedió? Él entró en un lugar, entró en Efeso. ¿Y cómo le recibieron a él? Le recibieron todo. Ellos le recibieron en Efeso. Le recibieron ellos todos con alegría porque él era el apóstol del Señor. Primeramente, ¿qué él hace? Primero hace un milagro. Él expulsa el espíritu de adivinación. Dice, expulsa el espíritu de la adivinación de la adivina. ¿Y qué hacen los seres humanos? Primeramente, ¿qué cosa que dicen? Primero le reciben ellos como dioses. Primero todo el mundo le dice, ay, son dioses entre los hombres, ¿verdad? Y después que le dice San Pablo, le dice, no, nosotros no somos dioses, somos humanos, seres humanos así también como ustedes. Por eso le estoy diciendo, esto del poder de Dios no es una prerrogativa o no es solamente una gracia vinculada solamente a los santos. No es así. Es para todos. ¿Y qué sucedió con San Pablo en Efeso? Le recibieron con piedra. Entonces, a la persona espiritual, ustedes no esperen que le van a recibir a ustedes. A nosotros nadie nos recibe porque nosotros no respondemos a la sabiduría del mundo. Respondemos nosotros a la sabiduría de Dios y mantenemos nuestro pensamiento en el espíritu, no en las cosas del mundo. Por eso nosotros todas las cosas que están sucediendo ahora en el mundo rechazamos. ¿Por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios, tampoco es el diseño de Dios. Tienen que saber una cosa muy importante. Dice que el Cordero de Dios marcha enfrente del ejército de Dios. Tienen que saber ustedes eso. Nosotros estamos detrás de Él. Él va al frente de nosotros. ¿Qué significa eso? Que la proyección tanto de la mente como el pensamiento, ustedes tienen que saber que es el verbo. La mente tiene que proyectarse, el pensamiento tiene que proyectarse y tiene que transformarse en palabra. Esa palabra tiene que salir de usted disparada. ¿Y cómo yo puedo realizar eso? Por medio del decreto. Yo tengo que ordenar a la naturaleza. Y de mi decreto, de la fuerza de mi decreto, de la fuerza de mi oración, va a salir ese poder. Sale ese poder, impacta a la actividad física. Transforma, cura, sana, levanta. Es de esa forma funciona. Pero ¿qué sucede con el ser humano? Dice la Biblia que el ser humano es una mujer adúltera. ¿Por qué dice que es una mujer adúltera? Y que el pueblo de Israel también es un pueblo adúltero. Y que ustedes también se comportan de esa manera. Miren lo que dice la Biblia. Primeramente encontramos nosotros Proverbio 30:20. Número 1, tenemos que aprender a asumir nuestra porquería, como yo les suelo decir. Asuman ustedes su porquería. Ustedes se comportan mal, ustedes no se comportan bien. Primeramente tienen que ustedes reconocer ustedes eso. Si ustedes reconocen verdaderamente, bueno, estoy yo metido en las drogas, estoy metido en el alcoholismo. Acá en el Paraguay el alcoholismo es como si fuese algo de hombres y de machos, le dije la vez pasada. Sin embargo es lo peor. La Biblia a mí me habla que emborracharse es lo peor. Caer tendido en el suelo es lo peor.
Estamos participando del pecado de la serpiente. Miren, gente, es terrible lo que la gente hace con la borrachera. Encima vos tirás tu razón se enajena. El sistema nervioso actúa de diferente manera y tu mente también actúa de diferente manera. El cerebro actúa de diferente manera, se distorsiona la realidad. Empezás a decir sandeces, empezás vos a no entender la realidad, empezás a ver a todas las cosas de manera completamente distorsionada. Y eso es justamente lo que sucedió con Lot y sus hijas. ¿Qué pasó ahí? Las hijas le emborracharon a él. ¿Qué pasó con él? Tuvo relaciones sexuales con sus propias hijas y no se dio cuenta él. ¿Cuántas personas hacen esas cosas? ¿Cuántas personas ebrias no abusan de sus hijos o de sus hijas o de su propia mujer estando borrachos? Por eso la borrachera, gente, es completamente contrario al Espíritu de Dios. Es contrario completamente. Todas las bebidas alcohólicas, la bebida alcohólica en sí es contrario a la espiritualidad. Una persona que fuma, una persona que toma, una persona que solamente piensa en el sexo, hace discrepancia entre varón y mujer, esa persona no es espiritual, no forma parte de nuestro círculo y nosotros tampoco no le apoyamos a esa persona. Sepan ustedes eso. Proverbio capítulo 30 versículo 20. El proceder de la mujer adúltera es así: come y se limpia su boca y dice, no he hecho maldad, yo no hice nada malo. ¿Cuántas veces ustedes, verdad, para lavarse las manos ustedes no hacen eso? Yo no hice nada malo, yo solamente hice mi trabajo, solamente mi trabajo, es mi trabajo nomás. No te pongas mal, no es nada personal contigo. Famoso, ¿verdad? El padrino, ¿verdad? No es nada personal. Mentira, la Biblia te dice que sos un reverendo mentiroso, hipócrita, te dice. Así que estas personas que actúan de esta manera son almas adúlteras. Salmo 143, versículo 2 dice claramente: porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No se justificará delante de ti ningún ser humano. Así que no vaya a querer justificarte diciendo que es tu trabajo, que por eso nomás vos hiciste eso o aquello o lo otro. No, el mal va a caer sobre vos. El mal va a caer directamente sobre vos. Ezequiel capítulo 16 versículo 30 al 32. Cuán inconstante es tu corazón. Cuán inconstante es tu corazón. Ustedes tienen que permanecer en un solo pensamiento, en un solo sentimiento, en una sola palabra, en una sola cosa determinada. Si ustedes no permanecen, y justamente la Biblia dice, si no creyeres, no quedaréis firmes, dice. Eso está en Isaías capítulo 11. Vamos a ir un poco a Isaías capítulo 11. ¿Cómo yo puedo permanecer firme en todas las situaciones de mi vida? La Biblia enseña eso. ¿Cómo puede permanecer firme mi oración? ¿Cómo puede permanecer firme mi negocio? ¿Cómo puede permanecer firme la salud? ¿Cómo yo puedo perpetuar la estabilidad económica dentro de mi hogar, dentro de mi familia? Que no me falte dinero, que no me falte absolutamente nada. La Biblia dice eso. Nos enseña acá, dice. Primeramente, una cosa muy importante está en Isaías. Voy a Isaías 8. Isaías 8, capítulo 11, versículo 11, mejor dicho, capítulo 8, versículo 11. Isaías capítulo 8, versículo 11. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, dice, no llaméis conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. Número 1. Ustedes no pueden decir, ¿verdad?, nada contrario al bien perfecto. Ustedes tienen que mantenerse en el bien perfecto, no a las cosas que están sucediendo en el exterior. Muchas personas conspiran con otras personas dentro de su propio lugar de trabajo. No te preocupes. Versículo 9. Versículo 9, ¿qué dice? Les voy a leer lo que dice.
Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. De lejanas tierras. No tiene relación con el pueblo de Israel. Miren bien lo que dice. Ceñíos y seréis quebrantados. Dispersaos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Esa es la palabra de fe que nosotros tenemos que mantener dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente. Si yo permanezco firme en esa palabra, entonces se va a manifestar el bien perfecto y ninguna cosa se te va a mover. No se te va a mover el suelo, gente, y aunque se sacuda la tierra. Por eso ustedes no tienen por qué estar temiendo de esa gente que conspira dentro de su trabajo. Dejen que conspire. Dejen que haga. Dios te va a sustentar. Dios tiene el poder de sustentarte. No tengas miedo. No estés en constante inquietud, como dice el Maestro Jesús. El Maestro Jesús dice, no estés en constante inquietud. Tenemos que permanecer nosotros en la palabra justamente del Espíritu Divino. Y la palabra del Espíritu Divino es fe, es esperanza, es caridad. Isaías capítulo 7, versículo 9, amor. Isaías capítulo 7, versículo 9. Y dice así: y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Si vosotros no creyereis, no permaneceréis. Entonces, ¿cómo puedo yo establecer la permanencia, la constancia, el flujo electrónico, el flujo de la prosperidad, el flujo del dinero, el flujo de la prosperidad? Solamente por medio de la fe. Yo tengo que dejar de creer en las circunstancias y en los agentes externos que a mí me vienen y me dicen, no, es que vos necesitas de tal cosa para poder vos proveerte, necesitas vos de tu trabajo, vos necesitas. Esa es la idea humana, pero la Biblia te dice otra cosa. Vos no necesitas de eso. Vos lo único que necesitas es sustentar tu mente, tu vida en Dios, no en tu trabajo. Si vos le estás dando más importancia a tu trabajo que a Dios, entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Está sucediendo un quiebre. Te estás convirtiendo vos justamente en eso que dice Ezequiel 16, 30, 32. Inconstante. Nosotros no podemos dividir la atención, dice Saint Germain. No pueden ustedes dividir. De repente yo estoy para mi trabajo y después de repente estoy yo para Dios. No pueden hacer esas cosas. O son ustedes del mundo o no son del mundo. ¿Son de Dios o no son de Dios? Por eso yo tengo que permanecer. Mi mente tiene que estar centrada en un solo principio, en el principio único. Ese es el principio único. El bien perfecto, la omnipresencia de Dios. Si yo me mantengo en la omnipresencia de Dios, reconociendo que solamente hay una sola presencia y un solo poder, yo no puedo estar reconociendo al agresor, no puedo estar reconociendo víctima ni victimario. No reconozcan ustedes absolutamente nada de esa situación. No miren eso. Pongan su mirada arriba, en el cielo. Levanten ustedes la cabeza. Levanten ustedes. Sean como esa serpiente que Moisés agarró y levantó arriba. Ese es el símbolo. Eso es lo que significa el símbolo. Tengo que aprender a levantar la mente, levantar la cabeza como Jesús levantó. Se elevó en el espíritu. Y dice la Biblia que fue justificado de los ángeles. Entonces los ángeles, todos los espíritus puros y perfectos van a venir alrededor tuyo y te van a justificar. Te van a dar la razón. Ellos te dan la razón. No necesitas la razón del mundo. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Miren cómo llama la Biblia. La Biblia no es suavecita al hablar de las personas que mantienen su mente afuera. ¿Qué dice? Edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Gente, dejen ustedes esa idea de que Dios está en mi religión, Dios está en la iglesia. Mentira. Ustedes son la casa de Dios. Ustedes son la casa de Dios. Y eso me enseña a mí San Pablo. Y no fuiste semejante, dice, y no fuiste semejante a ramera,
en que menospreciasteis la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajeno. Ustedes no pueden recibir a otra cosa ajena. Si Dios a vos te declaró su hijo, te declaró que sos hecho a imagen y semejanza suya, entonces vos no podés aceptar la enfermedad, no podés aceptar la muerte, no podés aceptar el accidente, no podés aceptar absolutamente nada contrario a ese principio. Vuelvo a repetir eso. Ustedes tienen que permanecer en un solo pensamiento. El profeta Elías me enseña eso. Solamente un solo pensamiento, una sola presencia, un solo poder. Y Santiago dice: resistan ustedes al diablo y el diablo huirá de ustedes. Busquen a Dios y Dios se acercará. Isaías 54:5. ¿Quién es tu marido? Porque tu marido, dice, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Dios de toda la tierra será llamado. Dios de toda la tierra será llamado. No es Dios de ninguna religión. Y Él es nuestro marido, dice. Entonces, ¿quién es la Virgen María? ¿A quién está representando la Virgen María? La Virgen María está representando a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es esa Virgen María. Y cada uno así, a la semejanza de la Virgen María, tengo yo que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Pero la gente no acepta la voluntad de Dios, no acepta la misericordia de Dios, no acepta la palabra que procede del Espíritu. ¿En qué parte de la Biblia dice que María iba a ser la madre del Salvador? En ninguna parte dice eso. Busquen ustedes la parte de María en el Antiguo Testamento, donde dice que María es la Virgen, que habla el profeta Isaías. En ninguna parte dice eso. Sin embargo, ¿ella qué hizo? Ella recibió la palabra del ángel, recibió la palabra de Dios, aceptó esa misión. ¿Ustedes aceptan eso? ¿Son así ustedes? Para que se den cuenta en qué consiste el verdadero cristianismo. Ese es el cristianismo. Isaías 54, versículo 5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Salvador de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Dios de toda la tierra. Santiago 4, versículo 4 al 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, dice, en nosotros nos anhela celosamente? Entonces Dios no te quiere para afuera, Dios te quiere adentro, en sí mismo. No den su atención más a las cosas externas. Den su atención, su mente solamente a Dios. Manténganse ustedes ahí. Yo no sé qué problema estarás pasando ahora. Si vos mantenés tu pensamiento en Dios, ese problema va a desaparecer. Resistan al diablo y el diablo huirá de vosotros, dice Santiago. Aprendamos nosotros a establecernos en el Espíritu, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Espíritu y verdad tienen que ser de verdad. Ustedes van a tientas a ver si Dios me hace el milagrito. No es así. Si ustedes están de esa manera, olvídenlo. Están perdiendo su tiempo porque no van a recibir nada. Tienen que caminar en las pisadas de Cristo por medio de la fe, y esa fe tiene que transformarse en ustedes en certeza, en algo real, en algo verdadero. Y eso no es así. Ustedes están yendo ustedes por ahí, en las iglesias, por creencia, por fanatismo. Y San Pablo fue uno de los grandes homicidas debido al fanatismo. Entonces el fanatismo es homicidio. La Biblia me enseña eso. Y un homicida no tiene, ¿qué cosa dice? Un homicida no tiene partícipe en el reino de Dios. No tiene vida eterna permanente en él. Tenemos que saber nosotros eso. Sepan de una buena vez eso. Aprendamos nosotros a andar en las pisadas de Cristo.
Cristo, la presencia yo soy. Bueno, vamos ya a Santiago. Vamos, dice Santiago. Dice Santiago capítulo 4, versículo 5. 5 en adelante. Voy a leer completo lo que dice aquí. ¿O pensáis que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Hay una gracia superior. Hay una gracia superior. ¿Cuál es esa gracia superior? Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Después que dice, someteos pues a Dios. Primeramente usted tiene que aprender a someterse a Dios. Yo no me someto a nadie. Yo no me dejo manipular por nadie. Así dicen ahora, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia te está diciendo todo lo contrario. Te dice que tenés que aprender a someterte a Dios. Si vos no te sometes a Dios, al Espíritu, no vas a conseguir absolutamente nada. Tenés que aprender a someterte al Espíritu, dejando los vicios, dejando las drogas, dejando el alcohol, dejando el cigarrillo, dejando el sexo, dejando todo lo que tenga que ver con las cuestiones del mundo. Tu atención solamente tiene que estar presta en Él. Si vos toda tu vida, toda tu atención está solamente presta en Él, entonces el milagro se va a realizar, gente. Vos te vas a transformar en ese milagro. Vos vas a hacer ese milagro. Y dice, justamente dice también, Lord Say True, le voy a ahora enseñar también, ahora le voy a mostrar, en cada uno de los videos les voy a mostrar los seres espirituales que existen. Existen millones. Y la Biblia dice claramente en el Salmo 68, se cuentan por millares y millares el ejército de Dios. No hay límite. No le pongan ustedes límite al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios puede enviar un ángel, 2 ángeles, 3 ángeles, 4 ángeles, un Mesías, 2 Mesías, 3 Mesías, 4 Mesías, lo que Él quiere. ¿Qué es el dogma para Él? El dogma no es nada para Él. La religión no es nada para Él. Él es el Señor del mundo. Él es el juez supremo de toda la tierra y Él hace lo que quiere, dice el Salmo 135. Basta de ese dogmatismo falso, fanático. Someteos pues a Dios, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es eso. Ese es el camino verdadero de la humildad. La humildad me tiene que llevar a mí a someter todo mi ser, mi pensamiento, mi sentimiento, mi palabra, mis acciones, solamente a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Me da una promesa cabal, que dice claramente acá, el diablo huirá de ustedes. Y muchas personas están manejadas por el diablo, sabemos nosotros eso. ¿Y qué va a pasar con esa persona malintencionada? Esa persona va a huir de ustedes si ustedes se mantienen firmes ustedes en la fe. Pero ¿qué pasa? Mientras ustedes están ahí peleando ustedes con su religión y creyendo que su religión les va a otorgar a ustedes fe, mentira, no les otorga la fe. La religión no otorga la fe. La fe tiene que venir del poder interno del Espíritu Santo que infunde en nosotros el poder de creer, porque en Él es el hacer. En Él es el hacer y en Él es el amén. Él es el fiat. Y ese fiat está dentro de nosotros. Por lo tanto, la fe no te va a otorgar ninguna religión, ninguna secta. La fe tiene que salir de ti, de tu interior. Y es un poder. Bien, cierro yo este video. Espero que le agradezco a las personas que están en contacto. Este es el segundo video. Voy a estar subiendo, posteriormente voy a estar subiendo yo los videos en mi canal de YouTube. Ahí van a encontrar ustedes los videos completos. Los videos completos de pe a pa. Yo no hago ningún tipo de edición. Las ediciones van a encontrar ustedes acá en TikTok porque tengo que cortar. Pero allá no tiene ningún tipo de edición. Yo ya les digo eso. Yo no hago ningún tipo de edición. Lo que salga, lo que salga. Lo que salga, lo que salga. Entonces, aprendamos nosotros esto, a caminar en la fe. La fe no me va a llevar a ningún sistema. La fe no me va a llevar a ningún dogmatismo. La fe me va a llevar a mí a la liberación. Y yo voy a tener esa libertad de ejercer ese poder en el exterior. Por eso es que ustedes no son libres de todas las dificultades que tienen en el camino.
Entonces tenemos que aprender nosotros a elevar nuestra mente. Y dejen ustedes que la gente haga sus maldades, mi querida gente. Dejen, porque la Biblia dice claramente eso. En Apocalipsis me habla acerca de eso. El hombre malo va a seguir haciendo sus maldades, pero el hombre bueno que siga haciendo el bien. Que siga haciendo el bien. Entonces me está hablando a mí de un hacer. No es solamente yo estar yo ahí dentro de mi iglesia y diciendo, ¿verdad? Gritando ahí Jesucristo es el Señor o a su nombre gloria. La Biblia me dice claramente eso. Y dice una cosa muy importante. Apocalipsis versículo 22, capítulo 22 versículo 11. Deja que el malo siga en su maldad y que el impuro siga en su impureza, pero que el bueno siga haciendo el bien y que el hombre consagrado a Dios le siga siendo fiel. Esa es la palabra. Tenemos que aprender a nosotros a ser fieles al Espíritu de Dios. No ser fieles a un dogma, no ser fieles a una religión. Ser fiel al Espíritu de Dios es caminar por medio de la fe. Si yo verdaderamente tengo fe, voy a caminar yo en ese nivel invisible. Voy a caminar en el camino invisible, en lo invisible, y voy a traer la manifestación del reino de Dios a la tierra. Entonces, ese es el secreto principal. Nuestra atención tiene que mantenerse nosotros en el Espíritu de Dios. No importa lo que esté haciendo el traidor. No importa lo que esté haciendo Judas. Judas puede estar quemando también la ciudad. Pero yo tengo que permanecer en el Espíritu de Dios. Si yo permanezco en el Espíritu de Dios, yo voy a ser establecido. Y no importa lo que suceda. Yo les digo eso por experiencia propia. Día a día yo estoy experimentando esta enseñanza espiritual. Y esta enseñanza espiritual funciona si nosotros permanecemos en el Espíritu. Que la luz de Cristo les envuelva a cada uno de ustedes. Et in saecula saeculorum. Amen.